datos, y ha habido una revelación, de algún modo, de las conectividades más variadas, que se han ido incorporando a la vida del trabajo, y se ha ido incorporando a la vida en general, ¿no? Pero se ha ido incorporando a la vida del trabajo, que es lo que nos vincula en esta materia, de tal modo que en algunas cuestiones podemos haberle encontrado la comodidad de no trasladarnos, la sensación de estar con más libertades, aunque esto parezca contradictorio, pero sí en lo que hace a nuestros tiempos. Pero a su vez también hemos advertido que hemos sido de algún modo condenados a una esclavitud ligada a todos estos medios, el WhatsApp, el teléfono celular, los Zoom, las maneras remotas de comunicarnos, bueno, y muchas otras que los más jóvenes o las más jóvenes obviamente utilizan con mayor frecuencia, Instagram, Twitter, Facebook, bueno. Y que por otro lado, estos fenómenos que venían en algún punto mezclando, a mi modo de ver, curiosamente, quizás porque lo miro de una edad distinta, pero curiosamente lo público, lo privado, ¿no? Si uno publicaba cosas o se hacía amigos, entre comillas, de gente que no conocía. Les comento como una curiosidad para ustedes que no son abogados ni van a hacerlo, sino que, por ejemplo, hace poco tiempo, cuando uno declara como testigo en un juicio, se le pregunta si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. Y en algunos casos he visto impugnaciones, tachas al testigo, es decir, cuestionamientos de la otra parte que no ofreció el testigo, porque el testigo decía que era amigo de Facebook, ¿no? Esta mezcla de lo que es la amistad en cuanto a una relación personal y la amistad por solamente darle la entrada o no a un espacio cibernético, bueno, también nos confunden las relaciones de muy diversa manera, y ciertas cuestiones que podían parecer que a uno les suenan como de la privacidad de cada uno, bueno, se publican, se ven, se suben las fotos. Bueno, esto también es parte de esta aparente interconexión planetaria, pero también nos advierte sobre que esas plataformas tienen gobiernos, que no son gobiernos estaduales, que muchas veces se transforman en formas de gobernar nuestras vidas o de dirigirlas o de influirlas, más allá de cualquier regulación. Hace unas semanas, una situación que hubo con Facebook, WhatsApp, Instagram creo que es, bueno, se produjo todo un colapso que parecía que no podíamos conectarnos con nadie, pero a la vez también muchas de estas herramientas de la tecnología nos dan cuenta de que son formadoras de nuestras opiniones, ¿sí? Opinamos a partir de una información que muchas veces no está chequeada, retuiteamos, mandamos o reenviamos por WhatsApp mensajes o notas o cosas que nos llegan sin saber exactamente de dónde provienen, y tampoco la veracidad de la noticia o de la información. Esto, digamos, podemos advertirlo, cualquiera sea la postura que nosotros adoptemos frente a estas tecnologías, cualquiera sea la ideología o la cosmovisión que tengamos del mundo, de las relaciones sociales, pero lo que es cierto, creo yo, es que hay un avance sobre una cantidad de espacios de una manera que no tiene precedentes, y que además genera a toda una serie de nuevos negocios, digamos,
legítimos, lícitos o lícitos pero no legítimos, es decir, las informaciones muchas veces se banalizan, creemos saber de una cantidad de cuestiones, pero en realidad recibimos tanta información que no tenemos ni tiempo de procesarla o de interrelacionar los datos que nos llegan, y solemos muchas veces confundir el espacio y el tiempo en el cual se dan ciertas experiencias con otros espacios y otros tiempos. Cuando hablo de tiempo no hablo solamente de los tiempos presentes, sino los históricos, que hacen a la idiosincrasia, a las culturas de cada uno de los distintos territorios del planeta. Y entonces hay una sobreabundancia de información sobre Occidente, conocemos muy poco de otros lugares del mundo, y pensamos muchas veces que todos se rigen por las mismas reglas. Entonces, lo que sí podemos hoy advertir es que hay una idea global, de lo global, que está en la velocidad de las comunicaciones, en la velocidad con que se realizan operaciones de las más diversas, en la posibilidad de conectar trabajo, actividades, informaciones provenientes de los lugares más recónditos del mundo, y lo que cuesta a veces es terminar de establecer concretamente si estas cuestiones que nos llegan son, por un lado, determinantes de las que se viven en nuestros propios países, si son un adelanto, un anticipo de lo que va a ocurrir, o si en realidad, sin darle la relevancia que tienen estas nuevas tecnologías y los avances que se producen y demás, bueno, ¿cuáles son los tiempos en que efectivamente esto que estamos avisorando en otro lado ocurrirá acá? ¿Y en qué medida nos tocará a nosotros lo mejor o lo peor de esas experiencias? Y aquí voy a darles dos elementos o fenómenos para los cuales nos pueden servir para introducirnos un poco más en lo que pretendíamos hoy conversar con ustedes, que es proyectar un poco las relaciones laborales a futuro. No a futuro de 40 años, ¿sí? Sino a futuro de 2, 3, 4 años, que tiene que ver con los tiempos en que ustedes se van a incorporar como profesionales dentro del sistema de relaciones laborales, con los roles que cada uno cumpla. Y una cuestión es, por ejemplo, hemos tenido la ventaja acá en el cono sur, sur del sur, de saber, o por lo menos poder anticipar, lo que nos iba a ocurrir en lo que hace a las olas de COVID, ¿no? Es decir, nosotros cuando empezamos a los cuidados y las medidas que tenían que ver con esto, en marzo del 2020, veníamos ya viendo la experiencia del otro hemisferio, sobre todo de los países centrales, y de los grandes colapsos, que no es que no ocurrieran en nuestro hemisferio después, pero es cierto que ciertas políticas de mayores y mejores cuidados permitió evitar algunas de los efectos o de las consecuencias más terribles, como es la de tener que establecer si alguien vive o no vive porque puede o no acceder a un respirador o a una unidad de terapia intensiva, que son dadas en el número en relación a la demanda de los momentos de pico de los contagios. Esto pareciera ser que tenía, y no deja de tener, porque pensemos que hoy en Europa, por ejemplo, en donde están en otra época del año,
han aparecido focos importantes de otra nueva ola, de nuevas cepas, y esto ha generado cierres de actividades, confinamientos más o menos estrictos en países desarrollados, con lo cual nosotros no podemos descartar que marzo, abril, cuando lleguen nuestras temporadas de mayor frío y abiertas de algún modo más flexible, más elástica el ingreso, la circulación dentro del país, y después de las vacaciones, que en general hacen a un movimiento de todos nosotros por distintos lugares del país, no tengamos alguno de un nuevo episodio que puede ser menos severo, si lo fuera, espero que así sea, pero en este sentido, digo, es un elemento que podemos considerar con cierto grado de homogeneidad. Y digo con cierto grado de homogeneidad porque esto que fue ocurriendo en otros países, en otros lugares del mundo, que sucedió antes que lo que estamos nosotros teniendo hoy, bueno, se ha visto que después en nuestro país se repite de algún modo y tenemos una situación similar a la que veníamos teniendo. Ahora, en otro terreno, y ya acercándonos más a lo que respecta a nuestra materia, en nuestra carrera y demás, hay un desarrollo importante que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con los contaminantes ambientales, que tiene que ver con las combustiones, que están planteando un cambio muy importante en cuanto a toda la estructura, no solo tecnológica, sino además de lo que implican las relaciones laborales alrededor de este fenómeno, que es el auto eléctrico, los vehículos eléctricos. Y allí aparecen dos elementos muy claros. Primero, una materia prima, que es el litio, que podría ser una suerte de sustituto al petróleo. Y la Argentina, el noroeste particularmente de la Argentina, junto con Bolivia y Perú, básicamente, tienen más de 2/3 o casi 2/3 de las reservas mundiales de litio. ¿Sí? El litio es la materia prima fundamental para las baterías, que por supuesto las baterías no solo se usarían para los automóviles, pero en este caso sí serían el nuevo combustible, si se quiere, de esos vehículos. Y me refiero a esto en particular porque la industria automotriz tiene una predominancia, si se quiere, en lo que es el ámbito de la industria en general. Y la industria automotriz en particular, dentro de las industrias, tiene muy pocas localizaciones de fábricas de automóviles. Y la Argentina es una de ellas. Hay menos de 10 en el mundo, entre 10 y 12 países en donde se fabrican vehículos. Es cierto que la Argentina elabora muchos de esos vehículos con una parte, una proporción de componentes importados importante, quiero decir, relevante en porcentual. Pero no es simplemente una ensambladora, y ha tenido momentos la Argentina de un mayor y mejor desarrollo de esa industria. Bien, ahora, cuando se habla de esta sustitución del vehículo a combustión por el vehículo eléctrico, estamos tentados muchas veces a hacer, digamos, un paralelo con este otro ejemplo que yo di antes. Y bueno, pasó lo de la ola de allá del COVID y nos viene a nosotros en la temporada siguiente. Y esto no es esa globalización no funciona de esa manera.
Y lo que sí tenemos una enorme posibilidad de que ocurra es que en esa globalización a nosotros nos toque nuevamente ser los que proveemos las materias primas, no los que elaboramos los productos, digamos las baterías o los sistemas, o podemos incorporar los programas, los procesos de producción, de manera de poder incluso competir regionalmente o internacionalmente. Pero detrás de esta situación, que no es menor, también se encuentra en el mundo de las relaciones laborales cambios que son muy, muy inmediatos. Algunos, a mi modo de ver, que son más un reflejo de una voluntad del sector empresario de lograr cierto grado de flexibilización a través del enunciado de estas nuevas tecnologías, que efectivamente los tiempos que estén pensados para que la Argentina, en particular, incorpore masivamente en la industria de automóviles los automóviles eléctricos. Pero algunas de los mecanismos de funcionamiento de las producciones de estos vehículos en general y de estos en particular, suponen una serie de cadenas de valor que se van conectando y también procesos de trabajo que exigen determinado tipo de condiciones en las cuales el trabajo se cumpla. Les traigo a colación esto. El toyotismo, por ejemplo, que para nosotros hoy por hoy tiene una incidencia grande porque Toyota no solo es su efectivo presidente en la Argentina, es presidente también de la Cámara de Terminales Automotrices, sino que lidera ese sector que impacta también sobre todo el autopartismo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que un vehículo tiene una terminal que produce algunos de los elementos que componen un vehículo y una infinidad de subcontrataciones que hacen a otras partes de ese vehículo, los asientos, los vidrios, los, los focos de los autos. Bueno, todo esto son provistos por empresas que denominamos en general autopartistas, que tienen además dentro de ese mismo sector o subsector diferencias muy notables en términos de el grado de tecnología y de avance tecnológico incorporado. ¿Sí? La robotización, por ejemplo, no es el proceso que esté más extendido, aunque sí tiene una intensidad muy grande en algunas de las empresas que efectivamente han ido incorporando mecanismos de trabajo de ese estilo. Ahora, cuando hablamos de toyotismo, hablamos de un mecanismo de formación y de organización del trabajo que tiene que ver con equipos de trabajo, con líderes de esos equipos, con un mecanismo de producción que hace que para abaratar costos se reduzcan stocks, es decir, no se estoquean. Entonces, ¿qué pasa? Si la demanda aumenta, es necesario aumentar el trabajo en las terminales y en las empresas autopartistas. Si la demanda disminuye, entonces hay que disminuir el trabajo. Y esto supone lo que se llaman el just in time, es decir, que sin haber stocks, lo que necesita es esa flexibilidad de acomodar rápidamente la producción en la terminal y en la autoparte. Y a su vez, tener una suerte de organización espejo en las autopartistas respecto de las terminales, para que éstas puedan
también disponer de la fuerza de trabajo con la misma elasticidad que lo hacen las empresas terminales. Esto está trayendo discusiones muy serias en ese ámbito, que además en la Argentina tiene una peculiaridad. Es como diría, como nuestro dulce de leche, ¿no? Es decir, que es una de las cosas, las tomamos como parte de la argentinidad. La Argentina tiene la singularidad de que el gremio de lo que tiene que ver con la fabricación de automóviles no es como en todo el mundo el gremio metalúrgico. ¿Sí? En el mundo son los gremios metalúrgicos los que están ligados a la fabricación de automóviles y, por supuesto, en una buena medida, a el autopartismo que provee componentes a esas fábricas. En la Argentina hay un sindicato singular, que es SMATA, que no tiene un sindicato similar en el resto del mundo, y no es que no esté el sindicato metalúrgico, la UOM, también está, pero en el ámbito de las terminales, el sindicato principal, el que tiene la mayor cantidad de terminales de automóviles, es SMATA. UOM tienen algunas, y después en fábrica de tractores, en motocicletas, ¿sí? Dentro de una de las ramas, porque la metalurgia tiene una serie de otras ramas, y la estamos refiriendo a la rama como la rama de actividad que se trasluce en el convenio colectivo, que también la reconoce como tal. Estas cuestiones, que parecen muy generales, cuando empezamos a bajarlas a tierra, cuando empezamos a ligarlas al día a día de cada uno de nosotros, de aquellos que están involucrados en forma directa en la dirección y en la organización del trabajo en esos ámbitos y a los que prestan las tareas, pero también a todos nosotros que somos quienes estamos ligados por la función profesional, por ejemplo, la que van a tener ustedes que desempeñar, la que desempeñamos nosotros, y la que desempeñan otros profesionales que también están ligados a ese tipo de industria. Y allí entonces empezamos a ver algunos fenómenos que tienen que ver no solo con la producción, con la productividad, con el mundo de las relaciones laborales, tienen que ver con la vida misma de las personas que están involucradas, porque en definitiva es lo que nosotros tenemos que advertir cuando hablamos de relaciones laborales. Cuando hablamos de relaciones laborales, de ese sistema donde aparecen distintos sujetos, colectivos, individuales, que conforman ese mundo del trabajo, lo cierto es que el trabajo, aunque muchas veces constituye un fin en sí mismo, ya sea por adicciones de uno, ambiciones, necesidades, son, en definitiva, las vías o los medios para realizarse como personas, ya sea porque uno pretenda dentro de ese trabajo llegar a lo que quiere ser, o que esto le dé un ingreso que le permita hacer otras cosas que son las que verdaderamente le interesan en la vida, pero tanto sea un caso como sea el otro, lo que vamos a tener es una determinada calidad de vida que esté dada por esas condiciones de trabajo que nosotros en la que nos desempeñamos. Y digo esto porque una de las, o dos de los elementos más importantes que yo traje a colación con el problema de las empresas automotrices, pero que la podemos fácilmente trasladar a otros campos de la actividad económica y productiva, es el tema de las jornadas de trabajo y la cuestión que tiene que ver con la elasticidad del manejo de la fuerza de trabajo. ¿Sí? En esto nosotros tenemos, por un lado, el tiempo de trabajo y la búsqueda de
una mayor disponibilidad por parte del empleador de ese tiempo de trabajo. ¿Cómo se traduce eso en un mecanismo que habilite esta capacidad de disposición sin costos adicionales? Normalmente esto tiene que ver con el llamado banco de horas o cualquier otra denominación. Esta es la más corriente, pero hay otras que también refieren lo mismo. ¿Y qué quiere decir esto del banco de horas? El banco de horas es un depósito que el trabajador, la trabajadora hace de una cantidad de horas X. Pero ese depósito no es una cuenta que maneje el trabajador o la trabajadora, sino que lo maneja el empleador. Y entonces dice, yo necesito que trabajes 10 horas, 5 días a la semana en una temporada X, y necesito que trabajes 4, 3, 2, o que no trabajes en algunos otros días. El promedio después sale si es que yo trabajé de más de aquella jornada máxima o semana que uno se ha planteado dentro de un convenio colectivo, dentro de la ley. El control efectivo de cuánto se ha trabajado es bastante difícil de llevar por parte de quienes trabajan, pero lo que también tiene que ver es que si yo les dijera, para llevarlo a un terreno que no sea más próximo, miren, el curso nuestro tiene 70 horas, pero la verdad es que vamos a decidir con Fabián, con Javier, con Martín, cómo lo vamos a distribuir. Entonces, en esta clase X, la tercera clase, vamos a estar 6 horas. Pero quédense tranquilos, porque después va a haber 2 martes que no van a estar. ¿Cuáles son esos martes? Bueno, no sé, lo vamos a ver. Depende cuánto adelantemos en estas 6. Y en la próxima, a lo mejor, yo digo, mire, no íbamos a tener en la tercera, en la quinta, pero vamos a tener 4 horas. Porque apareció tal tema que nos parece interesante y lo desarrollamos. Cuando lo llevamos a un terreno como este, que es digamos, muy asequible para uno mismo, es muy posible que haya la reacción de más de uno o de una que diga, pero escúcheme, yo hago gimnasia, yo llevo a mis hijos a jugar al fútbol, yo tengo que ayudarlo con los deberes, yo tengo, digamos, mi trabajo, que no puedo tomarme 6 horas un martes para escucharlos a ustedes, porque yo tengo previsto que vengo 2 horas nada más. Y yo digo, no, miren, esto es así porque en definitiva es más productivo. Les va a resultar mejor al final. Quizás, lo que yo no esté diciendo es que me va a resultar mejor a mí, a Fabián, a Javier o a Martín. Nos resulta más cómodo. Lo podemos acomodar mejor nuestros tiempos, y disponemos de los suyos. Creo que este tipo de comparación, forzada si se quiere, pero en definitiva, digamos, es una organización, el estudio universitario, una cátedra tiene un determinado tipo de organización, se dictan ciertas reglas, algunas generales de la facultad y otras particulares de cada cátedra, y las exigencias también tienen que ver con esto, es decir, un examen puede tener 10 preguntas, o 20, o 5, o 3, y pueden tener un tiempo X asignado, que puede ser más o menos razonable, más o menos arbitrario, con criterios compartidos o no. Entonces, cuando nosotros llevamos a un terreno que nos sea más cercano a nuestras propias necesidades de todos los días, de cómo organizar la casa, de cuándo uno tiene que llegar y ocuparse de los hijos, o lo reemplaza otro, consigue que alguien se quede para que pueda hacer, o tienen otra materia, y entonces dice, pero bueno, si yo tengo 6 horas hoy con esta materia, no puedo asistir a la otra, que yo la tenía ordenada en mi vida, y cuando pensé en cursar, elegí por los horarios. Bueno, esto de algún modo es el banco de horas. Tiene una enorme discrecionalidad para el sector empresario y tiene una sujeción importante para los trabajadores. A veces,
esto supone alguna ventaja relativa que uno puede entender que efectivamente le conviene. Y no estoy siendo absoluto en cuanto a que no le convenga. Lo que sucede es que muchas veces uno se da cuenta si le conviene o no cuando ya pasa un tiempo, y cuando ya pasó un tiempo, eso ya está instalado y no es reversible. Y esto que yo digo ahora no es tampoco un ejercicio dialéctico o de laboratorio. Ustedes piensen, hace un mes atrás, para volver al caso automotriz, para volver a Toyota, digo esto que salió en los diarios, en distintas publicaciones, Toyota se planteó un sistema de trabajo que le garantizara su proyección de producción de Hilux, de un determinado modelo de camioneta, que querían aumentar en 20.000 unidades. Se encontraron con el siguiente problema. Dentro del convenio colectivo de empresa, porque SMATA en general tiene convenios colectivos de empresa, las jornadas de sábados o domingos no eran jornadas obligatorias, y por lo tanto, si se trabajaba, tenían que trabajar extra. Ahora, el trabajo extra en esas jornadas, para quien lo hacía, resultaba que cuando hacía las cuentas, superaba, dado que tienen rangos salariales importantes en general en esos sectores, superaban los mínimos no imponibles, con lo cual el descuento que se le hacía impuesto a las ganancias representaba para esas trabajadoras y trabajadoras un pobre incentivo para trabajar horas extras. Y entonces, en general no aceptaban. Y sin trabajo en horas extras, la empresa no podía garantizar la continuidad de ese proyecto de producción. Y entonces, a su vez, tenía una cantidad de trabajadoras y trabajadores que realizaban tareas intermitentes para cubrir la falta de voluntad de hacer horas extras. Voy a descomponer ese tema. Ustedes sabrán, si no se los digo, eso el sindicato lo sometió a votación de los propios trabajadores de esa planta. Finalmente hubo una mayoría que estuvo de acuerdo, se firmó un acuerdo para que pudieran trabajar sábados y domingos, teniendo otras compensaciones, teniendo un adicional que les representaba entonces una mejora en su salario de bolsillo y los condicionaba a trabajar en los fines de semana según como fueran los mecanismos de rotación que la propia empresa organizara y sus propias necesidades de acuerdo a las épocas o periodos de producción. Bien. Y aquí yo quiero detenerme en 2 o 3 aspectos de esta cuestión. Uno de ellos es que también a partir de ese proceso, Toyota, la empresa, se comprometió a efectivizar, esto lo digo entre comillas, porque esto de trabajador efectivo es una cosa que es una deformación en realidad de la realidad de la relación de empleo. Cerca de 1.000 trabajadores que tenían, trabajadoras que tenían para sustituir o para compensar o para generar esos plus de producción o esa continuidad en un programa de producción que no podían abastecer a raíz de que los trabajadores que estaban ya consideraban efectivos o de la planta permanente no estaban dispuestos a hacer horas extras. ¿Sí? Y entonces, una primera cosa que al menos a mí me sorprendió, pero que yo les propongo que también lo piensen, ¿qué pasa? Que había 1.000 personas que estaban trabajando en forma permanente, aunque discontinua, y no tenían ninguna estabilidad en el empleo. Bueno, llama la atención. Si es bueno o malo dentro de la negociación que haya
se haya podido incorporar o que paulatinamente se vaya incorporando a esas 1000 personas, es otro cantar. Pero uno de los primeros problemas, desde mi punto de vista, una de las primeras cuestiones que debe llamarnos la atención es esa. La segunda es la naturalización de la hora extra. Porque nosotros tenemos una jornada máxima y una semana de trabajo máxima, en las más altas en el mundo y en Latinoamérica inclusive. La formal, porque sabemos que en general el promedio de lo que las personas trabajan es más de lo que el límite de la jornada legal estableció allá por 1933. Es decir, que estamos a casi 100 años de tener un límite de jornada de 8 horas, que pueden ser 9, distribuidas desigual, diarias, y 48 semanales. Por estas cosas se peleaban y morían gente en Chicago, por ejemplo, los que llamamos Mártires de Chicago, en 1886. 8 horas para el descanso, 8 horas para el ocio, 8 horas para el trabajo. Es decir, la consigna era esa. Pasaron más de 100 años desde entonces. ¿Sí? Y en la Argentina, bueno, tenemos esto, y en algún sector de la Argentina, como es el trabajo en el campo, se naturalizó el trabajo de sol a sol, es decir, sin límite, una jornada que podía ser legal, normal, sin horas extras, entre 9 horas y media y 12 horas, y podía llegar a 14, hasta que se dictó el nuevo Estatuto del Peón Rural en el año 2002, fines del 2011, y entró en vigencia en el 2012. Entonces, si nosotros pensamos que el trabajo debe ser un medio para la realización, y la realización no pasa solamente por lo que el trabajo nos dé, sino por lo que el trabajo nos permita hacer, más allá de lo que el trabajo en sí mismo implica, ¿cuánto tiempo estamos comprometiendo? Y entonces esto lo podemos hoy ligar con lo que nos ha ocurrido en este tiempo de pandemia, donde muchos de nosotros hemos advertido que ciertas comodidades, como era no tener que vestirse de determinada manera para ir a trabajar y gastar en ropa, moverse en el transporte público, tener una cantidad de horas muertas de ida y vuelta, que era una ventaja, nos llevaba también a un encierro, más allá de los confinamientos formales, legales, a un encierro, a la falta de interactuación con las compañeras, compañeros de trabajo, en los ámbitos de labor y demás, y una dificultad muy grande para poner un límite entre la vida laboral y la vida personal, cualquiera fuera la forma de vida que uno tuviera, familiar, social. Esto creo que nos hemos dado cuenta todos que nos ha ocurrido, salvo aquellos que han podido establecer una gran disciplina. Y aquí, fíjense que yo no estoy tomando otro elemento que también tiene una gran importancia, que es para quienes trabajan en relación de dependencia, los condicionamientos que los jefes o las organizaciones empresarias pongan respecto de lo que yo debo producir y de lo que yo debo atender y del tiempo en que yo tengo que estar disponible, más allá de la jornada. ¿Sí? La ley de teletrabajo, que todavía no ha entrado en vigencia estrictamente, deriva una cantidad de cuestiones muy importantes para la regulación del teletrabajo a los convenios colectivos. Porque hay que adaptar estas cuestiones que tienen que ver con el reclamo del trabajo por aquel que puede reclamarle a uno que trabaje. ¿Sí? La urgencia, porque esto salga ya. La otra cuestión que está ligado a esto, que yo les decía, es que la naturalización de la hora extra tiene que ver en general con la insuficiencia del salario por la jornada normal. Habrá quienes, seguramente, le pongan una pasión, un interés, digamos, por lo que está haciendo, que lo lleve a no medir su tiempo de trabajo. Y es posible que suceda, y además es posible que ocurra en determinados momentos
determinados requerimientos de la actividad en la que uno se desenvuelve, pero en general, quienes trabajan más que una jornada normal, la retribuyan o no legalmente, porque muchas veces se retribuye como hora ordinaria, ¿sí? Sin recargos, o no con todos los recargos que corresponden, y muchas veces también esto se paga por afuera de la nómina oficial de salario. El trabajo en tiempo suplementario responde a la necesidad de completar un ingreso que con el salario de la jornada normal es insuficiente. Entonces, cuando se establece un máximo de jornada, se prohíbe trabajar más allá de la jornada. Este es el sentido de la limitación legal. Desde 1933, no es que lo estoy diciendo yo ahora, en la Argentina. Entonces, lo que es prohibición tiene excepción. Pero esa excepción también tiene una regulación prohibitiva, que es que no se pueden realizar más de 30 horas mensuales ni más de 200 anuales. Está prohibido ocupar a los trabajadores, aunque lo retribuyan con los recargos o con recargos mayores, porque hay industrias que incluso la hora extra cumplida el sábado después de las 13 o los domingos está al 200% y la hora extra en jornada, digamos, común está al 100%, como pasa en algunas empresas gráficas, en empresas petroquímicas, en empresas petroleras, ¿sí? Pero también allí nos lleva a pensar en los tiempos que uno dedica, condiciona de su vida a una actividad. En el caso de ustedes, como nos pasa a los abogados y a otros profesionales, seguramente pueden presentárseles como una doble vara en este tipo de cuestiones, porque ustedes pueden llegar a tener una relación de dependencia como profesionales, o pueden ser consultores externos, ¿sí? O pueden estar, digamos, deslaboralizados aunque tengan un empleo. Quiero decir, que los hagan facturar y en realidad están trabajando en relación de dependencia. Pero si quitamos esto, que no es tan extraño, yo diría que es bastante común con los profesionales, pero si quitamos esa manera, digamos, distorsiva de establecer un vínculo, bueno, ustedes pueden desarrollar sus tareas en cualquiera de estas dos alternativas. Si lo hacen en forma autónoma, gobiernan su tiempo de trabajo, entre comillas. Digo entre comillas porque todos nosotros, aun cuando trabajemos en forma autónoma, tenemos una serie de obligaciones, de compromisos con los que cumplir, y a veces esto nos exige un tiempo mayor que el que preveíamos o el que desearíamos dedicarle a un determinado tema o desarrollar una determinada actividad. Y allí también aparece la otra cuestión, que es la vida misma de cada uno de nosotros. Es decir, si está totalmente volcada a los requerimientos del trabajo, ya sea autónomo, pero fundamentalmente cuando es un trabajo en relación de dependencia, donde la sujeción es mayor porque la asimetría entre empleador y trabajador es la nota definitoria de la relación de empleo. No es un tema ideológico, no es un tema de una mirada laboralista, no. La relación es asimétrica, es claramente asimétrica, por eso existen una cantidad de normas de protección que persiguen generar ciertos equilibrios que la relación en sí misma no los da. Había un artículo que derogó la dictadura cívico-militar del 76, que era el 19, y que se volvió a incorporar a la ley de contrato de trabajo, también, que habla justamente de esto, que las desigualdades o los desequilibrios que crea la ley no son otra cosa que la manera de tratar de compensar las desigualdades que se dan en la relación en sí misma, en la realidad. Esto
esté volcado en una norma del derecho positivo, es decir, o no lo esté, es parte, es inherente a las relaciones de empleo. Y ahora vamos a entrar en algunas otras cuestiones, porque lo que queremos de algún modo es proyectarnos y decir, bueno, ¿qué mundo del trabajo vamos a tener organizado? Primero, y en este sentido, me parece importante señalarles que no va a haber un mundo, como no lo hay ahora. No es universal, no es atemporal. Tiene que ver con las particularidades, pero también hay tendencias que marcan predominio de determinado tipo de organización, con mayores derechos para los trabajadores, con menores derechos para los trabajadores, con mayores equilibrios forzados por las normas legales o convencionales que buscan esas compensaciones, o con más desigualdades. Y entonces, allí vamos a advertir, por ejemplo, que una serie de mecanismos tecnológicos o de tecnologías aplicadas de un futurismo que nos lleva a un mejor vivir, termina en prácticas absolutamente antiguas y esclavizantes, como son muchos de las formas de trabajo que se llama trabajo en plataformas o trabajo por algoritmo, es decir, lo vemos en la calle todos los días, es decir, los repartidores. No son ni más ni menos que eso, repartidores de cosas, de mercaderías. No es que bajó de un ovni un ser nuevo que se incorporó a la convivencia humana. Somos nosotros mismos que nos vestimos de rojo, de amarillo o de naranja y salimos en una bicicleta o en una moto a repartir. Esto que es tan viejo como cuando esto se hacía a pie, o en la pizzería de la esquina que tenía un delivery o la forma de reparto, o que pensamos en otros tiempos, en otras formas, o en los correos privados que empezaron por llevar cartas, después llevaban paquetes. Es una forma de trabajo que solo tiene de diferente el modo en que se lo organiza, pero no escapa a ninguna de las normas hoy existentes. Podríamos decir, sí, hay algunas cosas singulares que sería bueno regular distinto. Perfecto. Podemos coincidir en eso y quizás a lo mejor podemos no coincidir en cuáles son esas cosas que habría que regular distinto. Pero lo cierto es que está abarcado, está comprendido en la normativa del derecho del trabajo que hoy tenemos. Y sin embargo, la generalidad, más del 80%, yo arriesgaría que casi el 90% de quienes desempeñan esas tareas no tienen una relación de empleo formal reconocida. No tienen un seguro cuando son personas que por su propia actividad están en permanente riesgo, porque circulan en la calle, porque circulan con tiempos que hacen a su productividad y a su ganancia. No tienen ningún tipo de respaldo de los daños que puedan sufrir el vehículo que utilizan. No tienen organización gremial, aunque existan organizaciones gremiales que reivindican su representación, pero en la práctica no. Son actividades en las cuales se desempeñan muchas personas extranjeras, con lo cual también esto hace a una mayor labilidad o una mayor posibilidad de ser sometidos a las disposiciones de un empleador. E incluso no son reconocibles muchas veces las propias empresas. Les comento, por ejemplo, en Córdoba, hace 3 semanas atrás, en la ciudad de Córdoba, se hizo una inspección en la calle de una empresa de estas, si no me equivoco era Rappi. Bueno, cuando llegó el momento se hicieron relevamientos, quedaban que la gente no estaba registrada, no tenía ningún tipo de cobertura social, de seguridad social, ni de RT, ni nada. Bueno, ir al lugar físico, no había lugar físico. Esa empresa no tiene
oficina, no tiene un domicilio en Córdoba. Lo tienen acá en la Ciudad de Buenos Aires. Allá es un algoritmo. Allá es una aplicación. Y los que se contactan a diario se contactan en forma virtual o se desconectan o los desconectan también en forma virtual. Esto no parece moderno si lo tomamos en términos de relaciones humanas y de esfuerzo de trabajo. Pero está extendido, porque no es algo que existe en la Argentina, es un desarrollo que tiene en el mundo. En el terreno de otras de las aplicaciones comunes, la de Uber, por ejemplo, es la empresa de taxis más grande de todo el mundo. No tiene un solo vehículo propio. ¿Sí? Esto también nos da una magnitud de un tipo de organización diferente a partir de la tecnología, que nos da una cantidad de elementos. Entonces, ¿qué quiero de algún modo ir desde estos casos puntuales, pero que podríamos pasarnos muchos minutos hablando de distintas circunstancias? Nosotros, hoy por hoy, tenemos un sistema de relaciones laborales que ustedes han venido estudiando, donde hay algunos elementos que son determinantes de ese sistema, algunos que son emergentes del mismo. Las normas son uno de los elementos que nos dan la posibilidad de ponderar los comportamientos, de determinar la posibilidad o no de exigir tal comportamiento del otro, ya sea de quien ordena el trabajo y lo organiza o de quien lo presta. Y lo que estamos viendo es que hay una tendencia importante, muy marcada, hacia la deslaboralización de las relaciones de empleo. Cuando digo deslaboralización, es decir, encontrar sustitutos, desde mi punto de vista en general, forzados, artificiales, de relaciones, colaboradores, socios, se le dan distintos nombres, a quienes prestan una tarea para otro. Como ustedes seguramente ya tienen más que conocido a esta altura de la carrera, además de las famosas subordinaciones técnicas, económicas, jurídicas, que suelen ser caracterizantes de las relaciones de empleo y de allí su proyección para la posibilidad de una representación sindical y la posibilidad de estar dentro de un convenio colectivo y demás, hay un elemento que es determinante de la existencia de una relación de empleo, en la prestación, sobre todo en aquellas prestaciones materiales, es decir, prestación de un trabajo, materialidad, que podría ser desarrollado tanto en relación de dependencia o no, que es la necesidad para cumplir, para hacer ese desempeño, de incorporarse a una organización ajena. Y esto es lo que se da en cualquiera de estos ejemplos que yo les vengo trayendo. Para poder hacer esa tarea, yo me tengo que incorporar a otra organización. No importa si yo tengo que comprar la mochila, ¿sí?, que cargo, si la bicicleta o la moto es mía, en el caso de estas aplicaciones, o si el vehículo es mío, si se trata de Cabify o Uber o cualquiera de otras, o las empresas de remis, porque no es que ellos han descubierto la pólvora hace mucho tiempo, que había mecanismos de elusión de la relación laboral, también en el ámbito de los taxistas, desde hace mucho tiempo. Pero a lo que voy es, cuando yo me incorporo a la organización de otro, ese es un elemento para distinguir la existencia de una relación de empleo. Y entonces, lo que se nos avecina es cómo aceptamos o no una deslaboralización. Y en el caso de aceptarla, ¿en qué grado esta se va a producir? Cuando, por ser además
hoy un caballito de batalla, incluso, bueno, el sector empresario seguro, pero además en la misma campaña electoral que tenemos, se está desarrollando y termina esta semana, previo a las elecciones del domingo. Algo que se ha venido discutiendo es el tema del despido libre o no. Pero no es el despido libre lo que se discute en realidad, porque el despido en la Argentina es libre, porque no hay nada que impida despedir, salvo casos muy excepcionales donde hay una protección especial, si el despido es discriminatorio, si a una persona que tiene un fuero sindical. Pero de no ser así, el sistema de la Argentina es un despido libre, pero indemnizado. ¿Y por qué indemnizado? Porque aunque es libre y es legal, se considera un acto ilícito porque es romper un contrato por decisión sin causa necesariamente que lo justifique, más que la propia decisión de una de las partes de decir se terminó el contrato. Piénsense ustedes, salgamos de las relaciones del trabajo y en cualquier otro tipo de contrato. Si ustedes alquilan una vivienda por 3 años y de golpe aparece el dueño y le dicen, no, se terminó, el mes que viene andate. ¿Y por qué? Pues no me interesa seguir alquilándote, andate. Ahí uno advertiría una arbitrariedad con un perjuicio. ¿Sí? Lo que sucede en el sistema que tiene la Argentina, hasta el día de hoy, es la de un despido libre indemnizado. Es libre para despedir al empleador. Estoy sacando de contexto esto porque hay una norma específica de emergencia por la pandemia que prohíbe el despido, ¿sí? Pero salvo que haya justa causa, ¿sí? Pero en general, el régimen de la Argentina, de siempre, ha sido el despido libre indemnizado. Ese despido libre indemnizado tiene 2 funciones importantes. Una de ellas es proteger contra el despido arbitrario, que es una garantía que la Constitución establece en su artículo 14 bis. Es una manera de protegerlo. ¿Por qué? Porque el costo del despido funciona como un inhibidor o un posible inhibidor de una conducta arbitraria de aquel que dice no quiero tenerte más acá, aunque no me des un motivo para eso, porque decido reducir mis costos para aumentar mis ganancias o por lo que fuera. Pero por otro lado, y esto es lo que creo que es más importante, el despido libre no indemnizado lo que genera es la imposibilidad de ejercer cualquier derecho a la trabajadora o al trabajador que pueda estar afectado. ¿Quién estaría dispuesto a discutir porque no cumplen con algo, porque le exigen trabajar y no le pagan las horas extras, porque le pagan menos que lo que fija el convenio, lo que ha establecido cuando ingresó a esa empresa, porque no está en condiciones las máquinas y genera una inseguridad para el que las opera? ¿Quién estaría dispuesto a hacerlo si el empleador puede decir, bueno, no vengas más, desde mañana no vengas? Andá a cobrar el seguro ese que tenés. Se llama mochila, se llama fondo de garantía de despido. Los nombres son eufemismos que van a un mismo efecto. No tienen diferencia en eso. Lo que están estableciendo a través de esos mecanismos son formas de absoluta discrecionalidad de un lado y de absoluta sumisión por el otro. Esa asimetría que es propia, inherente de las relaciones de empleo, se maximiza de una manera brutal. Y esos sistemas que dicen que de todos modos, bueno, uno va a terminar recibiendo porque sigue cobrando, se lleva su antigüedad a otro lado, en primer lugar no invalida estas cuestiones que yo les vengo señalando. Y en segundo lugar, que es parte de una fantasía. Cuando esto lo asimilan a lo que sucede en el estatuto, en el régimen de los trabajadores de la construcción, en parte es cierto,
y muestran la parte más idílica. Bueno, vos el primer año te aportan el 12% de tus salarios, los otros años el 8%, y cuando te vas, te llevas esa plata. Renuncies, hagas abandono, lo insultes al empleador y te despida, no importa, te lo llevas. Claro, lo que no estamos considerando es lo que pasa en realidad en esa actividad. Primero que la industria de la construcción es una de las industrias con mayor nivel de subregistración de trabajadores. No solo en muchos casos porque no están registrados, sino fundamentalmente porque no están registrados de manera auténtica. Es decir, como pasa en la gastronomía, aunque tiene un régimen distinto. Si ustedes le preguntan a un camarero o una camarera qué le figura en el recibo, va a ver que en la mayor parte le van a decir media jornada o medio turno, y trabajan 12 o 14 horas por día. En el régimen de la construcción esto es común, pero además es común que se pague por tanto, a destajo. Se pacta una producción de colocación de azulejos, de colocación de pisos, de tendido de cables, cuando son trabajadores ligados a conexiones de luz, de gas, de televisión. Y esa retribución que es tarifaria, y un tarifario que establece, bueno, por metro, por las cuadrillas, cuánto se lleva la cuadrilla, no aparece en los recibos. Con lo cual tampoco tiene el aporte a ese fondo de cese laboral. Con lo cual tampoco, cuando cesa, va a recibir algo que sea ni siquiera parecido a lo que era su retribución mensual. Pero independientemente de todas estas cosas que suceden, no es que las esté yo ahora imaginando, lo cierto es que son los trabajadores que están más precarizados en términos de su posibilidad de ejercer derechos. Y esto es lo que hay que tener también en cuenta. Es decir, que lo que nosotros tenemos por delante es un tiempo relativamente extraño, porque lo que se nos presenta como moderno, en realidad se muestra sumamente antiguo. El nivel de búsqueda de interrumpir la posibilidad de actuación de los sindicatos es muy marcado, no solo en nuestra economía, en nuestro país, en otros países vecinos y en el mundo. La neutralización del actor gremial es uno de los objetivos, porque en definitiva lo que reasegura para los trabajadores y las trabajadoras la posibilidad de consolidar o garantizar los derechos que han obtenido o obtener otros o ampliarlos, está básicamente en la posibilidad de su accionar colectivo y a través de un sujeto colectivo justamente que los represente. Las formas de organización sindical, el modo en que ejerzan esa actividad sus dirigentes, esto está sujeto a la opinión y a las experiencias absolutamente disímiles que también ofrece el campo sindical, no es que estamos hablando de que todo es parejo, homogéneo e ideal. Pero lo que está sí demostrado es que si no existiera ese actor sindical, la situación de los trabajadores y las trabajadoras sería, aún con la peor representación sindical, sería mucho peor por su inexistencia. Entonces, nosotros hoy lo que vemos por delante es que hay una normalidad anterior que no va a retornar, que hay ciertas cuestiones que ya se están advirtiendo, incluso en infraestructura. Digamos, las empresas empiezan a abandonar el trabajo presencial general y entonces se reducen sus espacios de trabajo, se deslocalizan a veces, se van del centro de la ciudad, por ejemplo, como pasa en Buenos Aires, donde uno, si la recorre, va a advertir la cantidad de oficinas en alquiler o locales en alquiler, porque, digamos, además de los efectos nocivos en el bolsillo de esos empresarios, ha estado la reorganización del trabajo, mucho de este realizado en forma remota. Y a la vez existen una serie de nuevos desarrollos
donde la tecnología tiene una importancia vital, que nos va a estar colocando en disyuntivas en forma permanente a partir de las necesidades que la producción, que las empresas, que las personas expresemos en cada uno de estos campos. Y aquí quiero, solamente como para redondear un poco la idea, es plantearles que no hay un determinismo, esto no es un fatalismo, hay cosas que suceden y que seguirán sucediendo. Y hay muchas de las que suceden y seguirán sucediendo, que vienen sucediendo hace más de 100 años. La diferencia va a estar dada por la posibilidad de tener ciertos equilibrios y de definir quiénes son los responsables de dotar de esos equilibrios a relaciones que son por sí mismas de desiguales. En ese campo es en el que van a tener que ustedes actuar. Y ese campo es importante por sí mismo, pero además porque yo he estado diciendo algunos ejes sobre las cuestiones individuales. La primera que nos aparece cuando hablamos del sistema de relaciones laborales, estamos pensando en un trabajador, un empleador, o un grupo de trabajadores que está ligado a un empleador y sus condiciones de trabajo. Pero, como ustedes han visto durante este curso, ya vienen viendo durante la carrera, hay un montón de otros sujetos y factores que acompañan a esta relación individualizada. Y las relaciones colectivas de trabajo, particularmente, son de aquellas que cobran su mayor importancia en la posibilidad de la búsqueda de acuerdos, de las concertaciones que permitan dotar de algunos elementos que son fundamentales. Entonces, lo que no vamos a poder dejar de tener en cuenta es que en este planteo que nos viene en los próximos años, vamos a tener esas tensiones, que no se van a desenvolver de la misma manera dentro de nuestro país que en otros lugares. Y que muchas veces lo que vamos a estar viendo, como nos pasa con el COVID, es que algunos de los fenómenos que están ocurriendo en los países centrales sean aquellos que factiblemente ocurran en los nuestros, en los países desarrollados, emergentes, el tercer mundo, cualquiera sea la denominación que cada uno de nosotros acepte como más adecuada. Y aquí, con esto cierro y les abro, si ustedes quieren opinar o plantear o consultar alguna cosa, uno de los debates más importantes a los que estamos asistiendo, a veces no tan evidente, tan a la luz, y otras veces sí, pero los que vamos a estar asistiendo seguramente en los próximos años, es al papel del Estado. ¿Sí? El Estado presente o el Estado ausente. Pero en cualquiera de sus alternativas, el Estado es siempre el orientador. Porque cuando está ausente, también está actuando. Cuando el Estado no interviene en regulaciones, cuando el Estado deja que el mercado es en realidad una entelequia, pero digamos, pensémoslo como esta cuestión de que se ordena solo la economía a través de las reglas del mercado, que son las reglas que imponen los que pueden establecerlas, y no han sido elegidos para dictar esas reglas, y que en general, obviamente, porque es un mercado, porque hay negocios, porque hay voluntad de lucro, esas reglas se fijan a partir de esas ambiciones, ¿sí? Legítimas dentro del sistema. Lo que pasa es que cuando el Estado no está presente, también lo está, justamente al tomar la decisión de no intervenir. Y cuando hablo de un Estado presente, activo, proactivo, que interviene, tampoco estoy pensando, por lo menos no desde mi punto de vista, en un Estado absoluto que se lleve, digamos, puesto a todo el mundo y a todos los vínculos que hay, sino que es el único actor en el sistema que puede
coadyuvar a encontrar los equilibrios. Y de esos equilibrios depende también la paz social, que no es solo la conflictividad industrial, la conflictividad interempresaria o intraempresaria, sino es también la paz social en el sentido amplio de la sociedad en su conjunto, de encontrar, digamos, también allí mayores equilibrios, menores desigualdades. No creo que los debates que tengamos aquí en la Argentina y los que se están dando en otros lugares y en los organismos multilaterales sean otros que estos, más allá de que se vistan de una manera o se vistan de otro. Tampoco pareciera, a la luz de lo que ha venido ocurriendo en estos casi 2 años de pandemia abierta, digamos, que situaciones límite como las que hemos tenido que padecer la humanidad nos lleven a expresar lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y entonces también en este sentido, las alertas son importantes para advertir que no necesariamente una situación límite lleva a que alguien sea más altruista, más solidario, más decidido a dar una mano a aquel que está en peor condición. Si esto efectivamente fuera así, que por lo menos lo que yo creo que se ha puesto de evidencia, pero que además es parte de nuestra naturaleza social, no sé si humana, pero sí social, en Occidente, que es lo que podemos más o menos conocer, nos está obligando a pensar cómo se logran ciertas formas de equilibrio en esas relaciones tan dinámicas, tan diversas a veces, porque hablamos de un sistema de relaciones laborales, pero cuando nos metemos, como ustedes lo han venido haciendo, cuando ven un convenio colectivo para ver un sector, cuando estudian una situación singular que se da en un conflicto, advertimos que hay mucho y diferente dentro del homogéneo de esos elementos fundantes o que conforman el sistema de relaciones laborales. La idea que hemos tenido en este curso ha sido, desde el principio, el generar la posibilidad de replanteos de cada uno de nosotros, nos incluimos, fomentar el debate y además porque creemos que la universidad, ya creo que yo lo he dicho en más de una clase, si un deber tiene es el de estar dispuesto a abrir a ideas diferentes y fundamentalmente creo que también debe haber una honradez en quienes están a cargo de la docencia de mostrar efectivamente desde dónde uno habla, porque nadie habla desde la ciencia pura, nadie habla desde la objetividad. Cada uno de nosotros tenemos una visión, tenemos una biología, tenemos una forma de pensar que nos lleva también a interpretar fenómenos como los que hemos venido estudiando de distintas formas, porque evidentemente el abordaje que le demos a los fenómenos puede ser distinto. Ciertos hechos, sin embargo, parecieran que son irrebatibles, están ahí. Ahora, encontrarle a esto que esos hechos o estas formas de conectarse la gente o de relacionarse sea mejor o peor, o sea la deseable o la que no es deseable, bueno, esto sí tiene mucho que ver con la manera en que nosotros pensemos el mundo del trabajo. Pero este ha sido en realidad la idea que nos moviliza para organizar el curso y los conocimientos que tratamos de volcarles, las fuentes de esos conocimientos, para que ustedes mismos puedan ir ratificando lo que ya piensan, modificando a lo mejor algunas de las cosas que se han planteado, y aprendiendo además una cantidad de cuestiones, que es justamente parte de la formación de uno es el aprendizaje, que les va a permitir también ubicar aquellas cuestiones que se presenten como nuevas cuando ustedes salgan a ejercer la profesión. Que ninguno de lo que hoy tenemos como elementos
normativos, por tomar uno de ellos, son para siempre. ¿Sí? Es decir, estos son fenómenos normativos que se van adecuando a las épocas y ahí se van modificando. Y aún cuando nosotros tenemos en el marco convencional colectivo, convenios colectivos que a lo mejor la barra que indica el año 75, 72 o el 85, no quiere decir que ese convenio sea exactamente igual en la práctica a cómo había sido redactado en aquel momento. Porque de entonces a ahora se han producido, sobre todo en los últimos 12 o 14 años, una infinidad de negociaciones en el marco de ese convenio que ha generado otros acuerdos colectivos que muchas veces lo han cambiado sustancialmente, otras veces lo han acomodado a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos de trabajo. Lo que tenemos es ese punto dinámico de la tensión normal en la puja distributiva del trabajo, del mundo del trabajo, y la forma en que se traduce, en definitiva, en una manera de regular esas relaciones, tratar de que esa conflictividad se pueda canalizar de la manera menos cruenta, menos violenta para las partes que están comprometidas en la misma. No sé si hay alguna cosa que quieran ustedes preguntar, precisar, opinar. Si quisieran hacerlo, por supuesto, está a disposición. Y bueno, igual, obviamente los docentes que participan conmigo en esta cátedra. Si los he convencido, creo que me voy a dedicar a la política, porque, digamos, no porque estamos tan cerca de las elecciones, no les voy a pedir el DNI, ni les voy a orientar el voto. Claro que esto podría darle alguna ventaja, sí, pero no vamos a especular con ese tipo de cosas. Así que, bueno, vamos a tener oportunidad de vernos en los exámenes finales. Estamos a disposición para las dudas que puedan existir y para proponerles, por supuesto, las ayudas que puedan ustedes necesitar, las orientaciones que puedan necesitar. Yo tengo una consulta. Sí, ¿cómo no? Usted estaba hablando de las horas extras y los Sí. que estamos fuera de convenio, ¿hasta dónde nos acompaña lo legal en horas extras? Cuando hablas fuera de convenio, no estás refiriendo a que no estás registrada, sino que no te tienen dentro del convenio colectivo de la actividad que fuera la que estás vos. Y ahí hay dos cuestiones. El límite de la jornada y la retribución de las horas extras y la limitación a la cantidad de horas extras tiene una normativa legal y reglamentaria. Es decir, que esto no importa que una persona esté dentro o fuera de un convenio colectivo para que se le aplique de la misma manera. Lo que puede hacer un convenio colectivo es modalizar de una determinada forma esos límites, ya sea para mejorarlos en términos de reducir la jornada obligatoria convencional, puede ser menor, o para aumentar la retribución del tiempo extra de labor, ¿sí? Como alternativas. O también, en el régimen de pequeña empresa, que es algo que nos ha quedado con lastre, desde mi punto de vista, de la flexibilización de los 90, también puede haber digamos, un mecanismo de jornada, por ejemplo, que pueda hacer para la pequeña empresa de manera distinta. ¿Sí? En principio había pensado para ese sector la posibilidad de que convencionalmente se pudiera hacer una suerte de banco de horas. ¿Sí? Pero lo que hay que tener presente es lo siguiente. En primer lugar, que el Estado no está registrado no quiere decir que uno tenga o no tenga derecho. La persona que no está registrada tiene los mismos derechos que la persona que está registrada. El problema está en que no los puede ejercer.
o que cuando los ejerce tiene que hacerlo habiendo perdido el empleo. Es decir, si yo no estoy registrado y le digo a mi empleador, no me estás pagando las horas extras, y me dice, bueno, andate. Bueno, ¿y yo qué voy a tener que hacer? Bueno, mandar un telegrama y considerarme despedido, porque él me va a decir, usted no trabajó nunca conmigo. ¿Sí? Pero esto no quiere decir que no tenga derechos, porque esa es una confusión que muchas veces es común y muchas veces también es común en los comunicadores generales, digamos, en los medios, de hablar de la falta de derechos. No, no, los derechos los tiene. Y es un buen ejemplo para aquello que lo decía al principio. Si yo elimino los sistemas de protección contra el despido arbitrario, de algún modo lo coloco en una situación parecida a esta que le estoy señalando. Y la otra es que la figura del fuera de convenio suele ser muchas veces ficcional. A alguien le dan un nuevo nombre al rol que tenía. ¿Sí? En los 90 también esto era muy común. Se le ofrecía a lo mejor, mirá, en vez de tal, esta es tu tarea, vas a seguir siendo la misma, pero a partir de hoy vas a ser calificada de tal manera. Estás fuera de convenio, te vamos a dar una mejor obra social y a lo mejor te pagamos el colegio de los chicos, ¿sí? O la guardería. Bueno, el problema es que después, cuando hay momentos en los cuales los trabajadores organizados logran beneficios dentro del convenio, esa gente quedó afuera. Esto sucedió en gran medida en los años 2005 y 2013, básicamente, en Argentina. Si ustedes analizan, van a ver que muchos sindicatos se crearon en esa época, pero no para competir con otros sindicatos existentes, sino muchos sindicatos de cuadros medios o sindicatos jerárquicos. ¿Por qué? Porque lo habían colocado con un supuesto título de jerárquico para correrlo del convenio general, y entonces, mientras que en las convenciones colectivas se pactaban, por ejemplo, en el 2011, se pactaba el 15 y el 18%, los que estaban fuera de convenio recibían el 3 o el 4%. Y esos salarios se fueron achatando, porque no tenían la protección de un convenio. Entonces, muchas veces lo que corresponde es que uno, si está en esa situación, reclame por su incorporación al convenio. Y por otro lado, bueno, cuando le toca actuar a uno como profesional dentro de ese ámbito, dependerá el rol que juegue. Pero tiene que saber que en esa situación es muy común el fraude, es muy común la situación que se simula, pero que en realidad existe como tal. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Sí, profesor, una pregunta, Sí. pero con respecto al parcial, si me permite. Sí. Ahí vi que hace un ratito subieron las notas y simplemente para aclarar una duda porque me quedé con algo. Bueno. Hay una de las preguntas, buscando un segundo, que hablaba de la 14250, que dice, según la ley 14250, la titulación por ámbito de unidades de contratación, significa que los convenios de ámbito menor pueden considerar, y bueno, diferentes opciones. La verdad que entenderla entendía la pregunta, la respuesta me generó una duda, simplemente porque en realidad, de acuerdo a también lo que vimos en clase, entiendo que lo que plantea la respuesta está marcado en la 25250, que es la modificación de esta ley. ¿Puede ser o estoy confundido? No, yo no tengo presente ahora esa pregunta en particular. Fabiano, no sé si Martín, Sí, si quiere igual leo las opciones. Sí. No pasa tanto por ahí por las opciones en sí, en realidad la opción correcta, de acuerdo a la respuesta que mandaron, era, si no me equivoco, materias delegadas o no tratadas por un convenio de ámbito mayor, que lo Sí. entiendo, de hecho me generó la duda si iba a esa opción o iba a ninguna, yo puse ninguna, pero en realidad más que nada porque esa opción que supuestamente fuera correcta, yo la tengo presente de la ley 2550 en realidad, que entiendo que es una modificación de la 14250, pero no deja de ser una ley aparte, en donde en realidad, ahí la estaba releyendo de nuevo recién, porque me generó la duda, los artículos que sustituye o modifica no están estrechamente relacionados con esa opción. Me parece a mí, pero no estoy seguro, por eso quiero aclararlo No, más que nada. la 2550 lo que tenía era una forma de
digamos, alterar el orden de prelación, por eso fue derogada, ¿no? El orden de prelación legal, que no estaba ligado a la norma más favorable o la condición más beneficiosa, sino que priorizaba el convenio ulterior e incluso el de menor alcance. Lo que sucede es que normalmente en la articulación de convenios, ¿sí? Cuando hay convenios articulados, el convenio de mayor ámbito, de actividad, rama de actividad, lo que establece son las pautas generales y delega en los de menor ámbito la posibilidad de negociar algunas cuestiones especiales o las que están ligadas más a las condiciones de trabajo. Y, por cierto, que aun cuando lo delegue, tampoco podría contradecirlo el convenio de menor ámbito. ¿Sí? Correcto, sí, eso lo entiendo, pero no está en realidad modificado por la 25250 eso. Yo entendí eso, por eso me quedé con eso también de clase. No sé No, si me la explico. sí, la 2550, digamos, fue derogada en términos de que esa ley fue sustituida en el año 2003, ¿sí? 2004. Ok, por la 25877. Exacto. Ahí La está, ley ahora me de quedé, ahora reordenamiento laboral. ahí Es está. decir, No me acordaba que había sido lo que derogada. puede Ahí haberle está. ocurrido es que a lo mejor consultó algún texto o algún libro que tenía todavía esa referencia como una ley vigente. ¿Sí? No me habré dado cuenta cuando el profesor habló de que estaba derogada en clase, no me di cuenta de eso. Ahora sí, ahí estoy leyendo eso ahora. Ahí está mi error, ¿Sí? ahora me di cuenta. Perfecto, gracias. No, por nada. ¿Alguna cuestión más? Bueno, entonces, dada la hora, además, vamos a permitir que descansen, cenen, y bueno, y les deseamos un Perdón, buen estudio. antes de que Sí. se vaya. Ahí, en No. paralelo a lo que decía el compañero, entonces el artículo 18 de articulación de los convenios de la 14.250 ¿estoy diciendo bien? No, estoy viendo los textos ordenados, el decreto 11.135, no estoy viendo un decreto que habla de materias que fueron delegadas por el convenio de ámbito mayor, las no tratadas por el ámbito mayor, materias propias de la organización de la empresa y las condiciones más favorables al trabajador. Artículo 18. A ver, ¿qué estoy leyendo? Textos ordenados de la ley 14.250 y 23.546 de convenciones colectivas de trabajo. Sí, esas son normas de 1988 que sufrieron una serie de modificaciones. Ah, ok, eso estaría... La 23.545 fue una ley que, digamos, en realidad le hizo modificaciones a la ley 14.250, ¿correcto? La 23.546 de procedimiento para la negociación colectiva, en realidad tiene mecanismos procedimentales, pero históricamente respondió a una cuestión política nada más. Se discutió en un determinado momento si las disposiciones que al final no aparecieron en la ley, que tenían que ver con cláusulas que estuvieran ligadas a la productividad, ¿sí? Iban a tener una duración determinada de 180 días, ¿sí? O de 6 meses, lo cual no era lo mismo desde el punto de vista de cuándo iban a correr, si corrían desde un determinado momento, desde junio del año 88, o iban a ser desde el momento de la sanción de la ley. Esa discusión, que fue política con la CGT, terminó en establecer dos leyes, porque el proyecto, que hoy es 23.546, iba a ser una ley transitoria que tomara, entre otras cosas, esta cuestión que yo les digo, de un plazo en el cual se tenían que utilizar bandas salariales, es decir, que no se podía por más de tanto ni por menos de otro tanto negociar los salarios, y además tenían que estar ligados a la productividad. Finalmente esas cláusulas desaparecieron, pero las estructuras de las normas
que estaban los proyectos en danza, que tenían que ver con esa negociación política, terminaron sancionándose juntos. Sancionó esas dos y la 23544, que fue la que ratificó el convenio 154 del OIT. ¿Sí? Esas tres leyes salen juntos con números correlativos, y la 23545 en realidad no se la recuerda por ese número porque fue una modificación a la 14250 que conservó su número original, más por un, si se quiere, por un folclore nuestro, por un folclore peronista, porque la 14250 es la ley de negociación colectiva, la primera ley de negociación colectiva que tiene la Argentina, que es de 1953. Y en aquel debate parlamentario, Juárez, que después fue gobernador de Santiago del Estero, pero que en ese tiempo era senador, en su discurso dijo: me toca la rara situación de tener que votar por segunda vez la misma ley, porque él había sido diputado, senador en 1953, y había votado el texto original a 1450, y ahora votaba una de las tantas modificaciones que esa ley sufrió desde el 53 en más. Entonces, esas son las cuestiones que a veces después necesitan tener como una articulación. Estoy tomando esas leyes, pero en el medio aparecieron otras tantas, y aparecieron otras normas, como la de la pequeña empresa, que estaba dentro de la pequeña y mediana empresa, del régimen de pequeña y mediana empresa, que estaba dentro de una ley más general, y que establecía, por ejemplo, la posibilidad de distribuir las vacaciones de manera diferente, ¿sí? No tomarlas en una sola vez, o también partir el aguinaldo, el saldo anual complementario, en más de 2 veces, ¿sí? O llevarlo al salario mensual. ¿Hay alguna otra cosa? ¿Te hago una consulta? Sí, claro. En cuanto al método de evaluación del parcial, habían dicho los profes que para el primer parcial aquellos que tenían 6 respuestas correctas se consideraba como aprobado. Yo aprobé el primer parcial. ¿Para este segundo parcial también consideraron lo mismo? Porque tengo 6 respuestas aprobadas, pero bueno, aparezco como desaprobada. No sé si se siguió No, hay tomando Sí, a mí me pasó Perdón. igual. Perdón, no puedo poner la cámara porque tengo mala conexión, pero el 6 del primer parcial fue una aprobación condicionada. Siempre dijimos que se aprobaba con 7. Ah, perfecto. O sea que para este segundo sí o sí con 7. Con 7, sí. Perfecto, gracias. Profe, y en ese Sí. caso no consideran los que aprobaron en el primero, porque yo, por ejemplo, no sabía que este sí o sí era con 7. Como había mire, quedado expreso eso de que eran con 6. Siempre lo dijimos. el tema es este, más allá de que uno se anuncie en cada parcial. La calificación de aprobado es de 7, ¿sí? De promoción, es de 7. En el primer parcial hubo una decisión de algún modo, estimular la permanencia y el estudio de ustedes, porque iba a haber otras evaluaciones. No cambió la regla general, sino que se dio, si se quiere, un plus en favor de ustedes al tomar el 6 como corte, pero siempre en la regla, y además que no es solamente nuestra, sino de la facultad, es la de 7 puntos. Claro, para promoción y para aprobación también. Para aprobación en esto, porque no hay promoción sin examen en esta materia, ¿no? Es decir, hay examen final. Ok. Profe, perdón, ¿podríamos chequear los temas que entran en el último parcial? Todo lo que vimos posterior al último parcial. Todo lo que vimos en las teóricas posterior al último parcial. O sea, serían solo 2 textos, que es lo del salario del equilibrio, que eso, Sí. bueno, es de Álvaro, y después el de Longa, que es los nuevos conflictos de convenio colectivo. Sí, no es de Longa, pero eso, sí, no es de Longa. Ah. Los nuevos contenidos, sí, sí. Solo esos 2. Sí. Perfecto. ¿Alguna cosa más que tengan dudas? No, profesor. Muchas gracias por la clase. ¿No? Bueno, entonces, les deseo entonces un buen próximo examen y esperemos
tener la mayor cantidad de aprobados posibles y de promocionados en su momento también, que es en definitiva el deseo de todos nosotros como docentes y, bueno, la expectativa y sobre todo para aquellos y aquellos que se reciban con esta materia, bueno, que puedan celebrarlo y no que para ahí tengan los globos y la cerveza preparada y, bueno, la tengan que volver a poner a enfriar. Así que estudien y seguramente de parte nuestra siempre está la búsqueda de lo que saben, no de lo que ignoran. Esta es una regla que tenemos nosotros como docentes. No nos interesa estar buscando a ver qué no saben, sino estamos esperando poder conocer, que ustedes nos den a conocer lo que realmente saben de la materia. ¿Sí? Así, esa es la forma en que entendemos que hay que evaluar, con los errores que todos podemos cometer también, pero que tratamos de no cometerlos porque somos conscientes de lo que supone para cada una de ustedes y ustedes. Así que bueno, que tengan una buena noche, que tengan buenos exámenes y que nos veamos en los finales y que todo esté de la mejor manera. Así que mucha suerte. Buenas noches. Buenas noches a todas. Gracias, buenas noches. Gracias, Buen fin de noches. semana. Hasta luego. Gracias. Igualmente. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas